la misma pregunta para todos. Y vamos a empezar por algo que está contemplado en la actual ley de educación respecto a cómo va a estar regida la educación pública en nuestro país, sobre todo los consejos directivos autónomos. Y en concreto es qué participación deben tener los docentes en los organismos de la educación, en los organismos de conducción. ¿Deben participar? ¿Debería haber algún cambio con respecto a eso? Clara, la primera pregunta. Robert Silva. Muy bien. Bueno, un gusto estar acá. Gracias a la Federación Uruguaya de Magisterio, a los trabajadores de la educación primaria por la invitación. Aprovecho la instancia para saludarles por el día que recién festejaron. Siempre digo que en mi casa era un día muy especial, porque soy hijo de maestra y nieto de maestra, y el 22 de septiembre era un día de orgullo familiar por la profesión que habían elegido. Respecto de la primera pregunta, que tiene relación con lo que establece la Ley de Educación, nosotros como Partido Colorado proponemos mantener la representación de los docentes en el ámbito de los consejos de la educación. La particularidad va a estar sin duda en la discusión que se va a generar, porque nosotros también proponemos modificar la Ley de Educación, con dos cuestiones generales que podemos explicitar. La primera es el fortalecimiento del Consejo Directivo Central en su rol de órgano director de la educación, en particular las competencias que hacen a la planificación, coordinación, articulación dentro de la Administración Nacional de la Educación Pública. Y la segunda línea de trabajo en la modificación de la actual Ley de Educación tiene que ver con el fortalecimiento del Ministerio de Educación y Cultura en lo que respecta a la coordinación, articulación de todo el sistema educativo, incluido no solo el público, es decir, la UTEC, la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública, sino también en la educación privada, es decir, las universidades privadas y todo el sistema educativo público y privado. La respuesta concreta respecto a este tema es el mantenimiento de los representantes docentes en los consejos. Bueno, buenos días. Yo voy a tomar algún tiempito de los 2 minutos para algunas precisiones previas, más que precisiones, conceptos. Adhiero también al saludo, agradezco muy especialmente la invitación. Les transmito el saludo del doctor Lacalle Pou y la escribana Argimón, que están de gira por el interior. Y quiero decir que las respuestas que yo dé, prácticamente todas están contenidas en el programa único del Partido Nacional, que se denomina Una Visión de Conjunto, se organiza en 5 bloques, después me voy a referir a alguno de ellos, están disponibles en la página web, o sea que no hay forma, digamos, de equivocarse, y en algunos casos voy a leer textualmente lo que dice para ser preciso en lo conceptual y económico en el tiempo, pero puedo agregar también alguna apreciación personal. Quiero decir también que este tipo de encuentros me parece que son fundamentales en la sociedad uruguaya, por eso felicito nuevamente a la FUN por ese enfoque no solo reivindicativo, sino también propositivo, siempre que lo hagamos respetando la posición del que piensa distinto. Nosotros consideramos que de la síntesis de pensamientos diferentes pueden surgir pensamientos mejores que los de cada uno de los que originalmente lo planteen. Y quiero decir entonces que si bien esta es la propuesta del Partido Nacional, el Partido Nacional está abierto a acordar en este tema, como en muchos otros, e incluso modificar alguna de sus posiciones, incorporar otras, pero si la ciudadanía decide que esta es la mejor, en ella enfatizaremos. En el capítulo 5, o bloque 5, que se llama Apostar al conocimiento de la cultura, en un literal B, que es educación, dice: reforma urgente de la Ley de Educación. Nos proponemos incluir en la Ley de urgente consideración que presentaremos al iniciar el gobierno un conjunto de modificaciones a la Ley General de Educación 18.437. Entre ellas se incluirán las siguientes: rediseño de la gobernanza de ANEP
incluyendo en el CODICEN a los directores generales de los consejos desconcentrados, eliminación de la representación docente en los consejos de ANEP. La enseñanza es un asunto ciudadano y debe ser gobernada por los representantes de los ciudadanos. Acá agrego yo de mi cosecha y no del programa. La experiencia acumulada ha demostrado que los consejeros representantes de los docentes, o a veces designados políticamente, pero proviniendo del ámbito docente e incluso sindical, no han significado, por lo menos visto de afuera, una gran diferencia en el resultado de la gestión o en el logro de las reivindicaciones que los propios sindicatos han propuesto. Entonces nosotros consideramos mucho más sano, o yo considero personalmente mucho más sano, que los andariveles se mantengan separados. La responsabilidad política asignada por el pueblo, asumida por los representantes políticos, y a ellos todo el peso de la ley si se equivocan y todas las loas si les va bien. Y el sindicato manteniendo lo suyo. Por otra parte, y por último, con esto termino, no tenemos nada parecido en ningún otro ámbito. Es decir, nadie está reclamando que AEBU tenga un sillón en el Banco República, ¿verdad? O que cualquier otra otro sindicato tenga participación en los directorios de las empresas. De modo que creo que en este sentido volver un poco a la responsabilidad política de cada andarivel sería bueno para el país. Bueno, en primer término, como corresponde, mi agradecimiento a la Federación Uruguaya del Magisterio por darnos la oportunidad de conversar con sus asociados y docentes invitados, y mi agradecimiento particular a los docentes de mostrar disposición para escuchar a Cabildo Abierto. La representación de grupos de interés y profesiones ha sido largamente discutida en la ciencia política. Nuestra Constitución tiene un atisbo de reconocimiento de este tipo de representación en el llamado Consejo Económico y Social. En la década del 2004 al 2005 creo que se aprobó, no tengo la certeza, una ley reglamentando el Consejo Económico y Social. Y en el caso concreto de la participación de los docentes en las autoridades de la ANEP, Cabildo Abierto entiende que es positivo que los docentes participen, y vamos a apoyar la participación docente porque entendemos que los docentes son protagonistas del fenómeno educativo. Y yo les diría, y esto es de mi cosecha, que quizás tendría que haber la representación de algunos otros intereses, como por ejemplo el de los padres, que tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos. Y que también quizás debería encontrarse una forma, yo reconozco que hay dificultades prácticas, de que estos estén representados en el gobierno de la educación. Así que Cabildo Abierto apoya la participación de los docentes, sin perjuicio de entender, como lo han dicho otros expositores, que el Ministerio de Educación y Cultura tiene que tener una participación algo más que decorativa en la conducción de la enseñanza. Así que, ateniéndome a la brevedad que se pide, creo que expongo claramente cuál es la posición de Cabildo Abierto sobre estos puntos que son objeto de debate. Bien, Abella. Una gran alegría estar acá. Me parece muy importante que estén presentes las autoridades del PCNT. Saludo a un representante del pueblo alemán, de quien siempre hemos reconocido su laboriosidad, su capacidad organizativa y su conceptualización científica. Sin embargo, no entiendo que las definiciones sobre lo que es la democracia, sobre la importancia de nuestra educación, la evaluación de la educación pública uruguaya. Abella, capaz que mejor que agarre el micro porque bien, por el audio me parece que es más... Perfecto, yo decía, agradezco estar acá, saludo a las autoridades del PCNT, saludo al representante del pueblo alemán, quien siempre valoramos su laboriosidad y su capacidad conceptual, pero no entiendo que las definiciones
sobre democracia, sobre el papel de la FUM, sobre el papel de la educación pública uruguaya, su evaluación y sus propuestas y sus objetivos, los establezca una fundación política extranjera. Pero de todos modos, porque esto tiene que ver con el protagonismo docente, que no es solo participación, para nosotros tiene que ser protagonismo. Es una filosofía de la unidad popular, la participación, la gestión obrera, el control obrero, la participación de los docentes y los funcionarios en la cogestión de los asuntos públicos y en particular en educación. Pero además es un mandato de la historia. Los mejores logros de la escuela pública uruguaya, no me refiero solo a los logros en el poder de las conquistas laborales, sino los mejores logros conceptuales en todo el siglo XX, fueron obra del magisterio organizado y no de los tecnócratas. Es más, a veces nos reímos un poco los maestros de cuando vienen alguna gente especializada con altos sueldos en dólares y no nos sirve para nada lo que nos dicen. Lo hemos vivido tantas veces. Pero de todos modos, a mí me parece que lo fundamental es que la participación de los docentes y de los funcionarios de educación, los usuarios y también los beneficiarios, los padres, que aportan muchísimo sentido común hasta dónde establecer un nuevo local, porque conocen las rutas conocen hasta dónde están las bocas de pasta base, lo conoce la gente, no lo conocen los tecnócratas. Entonces a mí me parece que la participación es un concepto fundamental. Lo queremos en la cogestión de todos los centros educativos, creemos que los maestros tienen que jugar un papel fundamental, pero hay un último problema que yo quiero plantear. Tienden a formarnos más como ejecutores didácticos que como profesionales de la educación. Tenemos que apropiarnos del mecanismo investigativo, tenemos que apropiarnos de la ciencia y la tecnología para ponerlo a un servicio de un proyecto de patria, y no podemos hacer que los muchachos manejen una ceibalita sin conocer lo que son circuitos integrados, microcircuitos, numeración binaria, cuando nuestros niños, desgraciadamente, han perdido referencias de la historia patria, han perdido referencias, y no por culpa nuestra, sino por la demencia de los planes que se nos imponen y la locura de los tecnócratas. Necesitamos recuperar la dignidad de la enseñanza y solo los maestros podemos hacerlo. Bien, gracias, Abella. Gracias por hacerme el honor de escucharme. Por si alguno no lo tiene claro, yo no soy ni presidenciable ni candidato, estoy aquí apenas como militante frente amplista, eso sí, lo soy desde octubre de 1970, comparto con quienes nos han hecho el honor de invitarnos la convicción de que hay que defender la educación pública, y la combino con la siguiente idea. Para defender la educación pública hay que transformarla de tal manera que esté a la altura de los desafíos que tiene el país por delante, enfrentar la desigualdad, defender la democracia política y social, enfrentar todo lo que es el deterioro ambiental. A la inversa, para transformar la educación pública hay que defenderla. Por consiguiente, desde el binomio defensa y transformación de la educación pública es que me voy a referir a las preguntas planteadas. Con respecto a la primera, defendemos la autonomía como lo establece la Constitución en el artículo 202 y la Ley de Educación. Estamos de acuerdo con la promoción de la participación de los docentes a todos los niveles, incluyendo la representación establecida por la ley. Quiero señalar de paso que no hay ningún argumento que muestre que la participación de los docentes en los últimos años en los consejos directivos ha hecho disminuir en absoluto el rendimiento para la sociedad de los mismos. Quiero ir más allá con respecto a la educación terciaria pública en su conjunto. Defendemos la participación de los órdenes, como lo establece para la Universidad de la República el artículo 203 de la Constitución y su ley orgánica. No debiera ser solo para la Universidad de la República, debiera ser para todo ente de educación terciaria pública. Eso sí, estamos hablando de autonomía.
de autonomía conectada con la sociedad, de autonomía que va al encuentro de otros actores para transformar en conjunto la educación. Esa autonomía conectada abre espacios para que otros actores participen. Tenemos una rica experiencia, por ejemplo, en la descentralización de cómo la participación de otros actores sociales enriquece el proceso de construcción de nueva educación. La defensa y la transformación de la educación pública pasa por la autonomía, la participación y los más estrechos vínculos con la sociedad. Bien, gracias. Bueno, buen día. Voy a ser breve porque, bueno, cuando llegan al último es lo que tiene. Se necesita brevedad. Agradezco mucho en nombre del Partido Independiente la invitación de FUNTEP. Siempre, como dijeron quienes me precedieron, es importante comunicarnos de esta manera. Yo no soy una especialista en educación, como al menos 4 de los participantes que están acá, por lo tanto procuraré estar a la altura. Sí, soy hija de la educación pública y tengo el orgullo de haber venido de una familia de trabajadores, de obreros, y haber hecho la escuela y el liceo público, y hoy que mi partido me haya honrado con la candidatura a la vicepresidencia de la República. Por lo tanto, me siento aquí con toda esa responsabilidad. También soy hija de maestras, como tantos miles de uruguayos, de maestra de escuela pública y militante de la escuela pública. El Partido Independiente considera que la educación debe tener una transformación y ha ya expresado en varias ocasiones que adhiere a las propuestas de EDUI 21, no necesariamente al 100%, pero sí en su amplia, en su prácticamente totalidad. Esto implica, entre otras cosas, la propuesta incluye un cambio en la gobernanza de la educación. Esto es un fortalecimiento del gobierno de la educación, pero a la vez una reducción en el número de sus integrantes para dirigir la ANEP. De todas maneras, el Partido Independiente está firmemente convencido de que la representación docente es necesaria, es un aporte importante, y por lo tanto, si bien estamos planteando una reducción en el número de integrantes del gobierno de la educación, eso no alcanza la representación docente, porque nos parece un aporte fundamental en la visión de cualquier reforma que se encare. Bien, muchísimas gracias.